Cuando hay situaciones extraordinarias de la naturaleza, ese es otro boleto, ese es otro rollo. Cuando se pone en marcha el plan de N3, y entonces si hay una quita, hay una espera en el cumplimiento de obligaciones, ese es otro rollo. Pero eso es caso fortuito, fuerza mayor. Las personas debemos de cumplir con nuestras obligaciones. En el derecho positivo mexicano existe una regla especial que está plasmada en el Código Civil para la Ciudad de México, es el único que yo he detectado, donde se incluyó la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión viene de Roma. Un poco en la historia, Constantino, el emperador romano Constantino, es el primer emperador romano cristiano, católico. Es el primero que adopta la religión católica en Roma. Y entonces permite que los religiosos influyan en las figuras jurídicas y ellos crean la teoría de la imprevisión. Fíjense, viene desde Roma esa teoría. Y está en el Código Civil para la Ciudad de México. Esa teoría de la imprevisión dice que cuando pasen situaciones de carácter imprevisible para alguna de las partes, es justo, es equitativo y es lícito que se exceptúe del cumplimiento de su obligación. Fíjense lo que les estoy diciendo. Está en el Código Civil para la Ciudad de México. Esos asambleístas, la neta, no pasaron por la escuela, ¿va? Se les fue. Está como, ¿no? Ahora que están propugnando porque quemen a los diputados, a muchos de, casi, a todos vimos ese meme donde estaban preguntando a todos los diputados, oiga, ¿y nuestra constitución de cuál es? Ese casi que dijo que la de 1857, casi yo pensé que iba a decir, bueno, creo que es la constitución de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? La que nos aplica. Creo que esa es la nueva, ¿no? La más nueva que tenemos. ¿Va que sí? O la diputada que dijo, no, me quedé en el 133, me faltaban 3 artículos más, ¿no? Pero creo que nada más tiene 133 artículos. Esos son los diputados que tenemos, pero bueno, es otra historia. Pero gracias a esos diputados, asambleístas, ¿no? En la Ciudad de México, tenemos la teoría de imprevisión en el Código Civil. Entonces imagínate cómo puedes tú celebrar un contrato con alguien si él te puede oponer la excepción de la teoría de la imprevisión. Porque te dice, es que yo no lo tenía previsto. Yo no sabía que me iba a suceder eso, por eso no te puedo cumplir con tu obligación. Eso va en contra del pacta sunt servanda y en contra del rebus sic stantibus. Esa teoría no la podemos admitir en el derecho positivo mexicano. Pueden leer el libro de Raúl Ortiz Urquidi, Derecho Civil, editorial por Rúa. Él tiene todo un capítulo sobre teoría de la imprevisión, pero no debemos aceptarla en el derecho positivo mexicano. No debemos. Esa es la parte del derecho privado del derecho financiero. Derecho financiero, derecho financiero, 2 partes, derecho privado, derecho público. En el derecho público está el principio de legalidad, al que hace rato se refería su compañero. La autoridad solamente puede llevar a cabo lo que expresamente le permite la norma jurídica. Está previsto en el artículo 16 constitucional. La autoridad solamente puede llevar a cabo lo que expresamente le permite la norma jurídica. Eso está previsto en el artículo 16 constitucional, principio de legalidad. En el derecho público existen disposiciones de orden público o interés social o interés general. La primera pregunta que haría es, ¿qué es el interés general? ¿Qué es el interés público? ¿Qué es el interés social? ¿Qué sería? A ver, doctor, usted que trabaja en la comisión y que el licenciado Jaime González Aguadel luego emite disposiciones para la circular única de bancos, son disposiciones de orden público, no admiten pacto en contrario. ¿En qué está basado? ¿Qué es el orden público? ¿Sabe qué es, doctora? Lo que quiera Jaime González Aguadel, eso es el orden público. Es verdad. El orden público es un concepto abierto. No hay una definición, ni siquiera en la jurisprudencia, de qué es el orden público, el interés general. Yo tenía una jefa muy sabia que decía que el interés público pues, es lo que decide el servidor público en turno. Y sí es cierto. Las figuras que antes estaban reguladas en el derecho privado, muchas ahora están en el derecho público. Antes estaban permitidas, ahora están prohibidas. Nosotros, fíjense, en el sistema bancario
tenemos muchas figuras que más bien la bancaria, fíjese doctora, ahora que tengo esta oportunidad de hablar con Jaime o con su vicepresidente, que hacen falta regular, que no están, que nosotros las utilizamos, yo les llamo figuras metajurídicas, porque no están previstas en la norma jurídica. Una de ellas, que se da mucho, es el traspaso que tiene que ver con el sistema bancario mexicano. Si se han fijado luego en los periódicos, en las revistas, dicen traspaso inmueble, traspaso caso, ¿se han fijado? El traspaso no existe en el derecho de posesión mexicano. Es una figura metajurídica. ¿Cómo opera? Las personas que no tienen acceso a crédito, que no pueden obtener un crédito, acuden a otras personas que ya tienen un crédito para la adquisición de un inmueble. Normalmente, una de las cosas principales que queremos los seres humanos es tener un inmueble. Donde vivir, donde pasar nuestra vejez. Y no andar peloteando, ¿no?, de casa en casa, o incluso en la calle. Entonces, lo más importante es tener un inmueble. Y entonces acudimos a personas que ya tienen un crédito, que por alguna razón ya no quieren tenerlo. Por una cuestión de liquidez, porque de repente no hice bien cuentas y no puedo pagar ya la mensualidad. Por una razón de urgencia, porque necesito, a mí me ha tocado conocer personas que dicen, oye, es que mi hija tiene un problema en el corazón y tengo que vender la casa, pero la tengo en un crédito. Efectivamente, en términos de los contratos de apertura de crédito con garantía hipotecaria, ¿no?, el cambio del deudor, que se llama asunción de deuda o cesión de deuda, necesita de la autorización del acreedor, pero no se le pide autorización a la institución bancaria o a la institución financiera. Y esa es una causa de rescisión del contrato. Pero en la práctica, las instituciones hacen como que la Virgen les habla, ¿verdad, doctora? Todo el mundo sabemos que pasa eso en la práctica, pero no le decimos nada. Y entonces yo me consigo a alguien que me diga, como ella quiere, ¿no?, ya no puede pagar, o por alguna razón, o simplemente porque ya no le gustó la casa, quiere venderla. Si va con la institución de crédito, la institución de crédito le dice, qué felicidad me da, devuélvemela. Pero la doctora lo que quiere es decir, pero yo durante 10 años estuve pagando, tengo derecho, y la institución bancaria te va a decir, sí, pero le usaste. Es como si fuera un arrendamiento. La casa es mía, no tuya. Pero la doctora no se ve conforme. Entonces va a decir, mi esfuerzo, el trabajo que hice, todo lo que tuve que pagar. Entonces va a buscar a alguien que por lo menos le remunere alguna parte de lo que ella pagó. Pero eso está prohibido en el contrato. Y la cesión de deuda necesita de la autorización del acreedor. ¿Y le pedimos autorización? No. Entonces, ¿qué hacemos? Celebramos un contrato de compraventa privado que está afectado de nulidad relativa por la falta de forma, porque no se protocoliza ante fedatario. Celebran un contrato de compraventa privado que está afectado de nulidad relativa. Y adicionalmente, que ya muchos notarios ya no lo quieren hacer, aunque hay otros que sí lo hacen, celebran un contrato de mandato irrevocable especial para actos de dominio. Fíjate, doctor, contrato de mandato irrevocable especial para actos de dominio. La irrevocabilidad se da en los contratos. ¿Estamos de acuerdo, doctor? La irrevocabilidad es una cláusula, doctor. ¿Las cláusulas se pueden incumplir? Bueno, se pueden incumplir y pueden tener penalidad. ¿Se pueden incumplir? La respuesta es sí o no. Entonces no hay contratos irrevocables, doctor. ¿O sí? Sí, es una gran discusión. No es discusión. Esa pregunta se le hizo a un presidente de un colegio de notarios, ¿no?, en su examen profesional de doctor, por cierto. Entonces no existen los contratos irrevocables. Entonces nos han mentido toda la vida que hay contratos irrevocables. ¿O sí? Tengo los datos de supuesto entonces, ¿no? Fíjate, ¿cuál es el problema? Ahí te va. Que a veces utilizamos las figuras jurídicas con un fin distinto al que fueron creadas. La irrevocabilidad solamente se da cuando se establece como una condición para el cumplimiento de una obligación, pero nosotros los abogados y el resto de la población universitaria los utilizamos en cualquier tipo de contrato, cuando solamente la irrevocabilidad se da en un solo supuesto.
cuando se establece como condición para el cumplimiento de una obligación. En este tipo de traspaso sí se cumple ese requisito. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición? Que me transmitas la propiedad, porque ella queda como deudora original frente a la institución. Si yo le incumplo, como la institución no me conoce a mí, sus acciones se van en contra de ella. Pero por otra parte, si ella me está ofreciendo la casa, se podrá ir también con ella, con él, y vender 1000 veces. Y entonces yo como quedo certero a través de un poder, de un mandato. Eso, por ejemplo, puedes leer, ¿no? Mantilla Molina, Derecho Mercantil Editorial Porrúa, ¿no? Joaquín Rodríguez y Rodríguez, también Derecho Mercantil, que te tratan sobre todo de estos temas, ¿no? Acosta Romero también, en donde efectivamente el tema es resuelto más bien en el derecho español. En el derecho español la irrevocabilidad no se considera una cláusula propia de los contratos, sino un derecho, ¿no?, de carácter irrenunciable, cuando tú estableces la irrevocabilidad. En el derecho positivo mexicano nosotros le cambiamos la figura. Fíjense cómo utilizamos esas figuras metajurídicas, que a veces se han originado en el sistema financiero. En el sistema financiero mexicano hay unas que se llaman empresas de servicios complementarios o auxiliares, donde surgieron, ¿no?, las empresas, por ejemplo, que se dedican a la contratación de personal, pero todas vienen del sistema financiero. Ahorita ya vienen en el derecho, pero todas se originaron en el sistema financiero, porque a los funcionarios bancarios se les pagaban muchas utilidades y muchas prestaciones. Entonces ahora hay una empresa que se dedica a contratarte. Entonces, esa fue una manera de evadir las responsabilidades de tipo laboral. Hoy en día, muchos de nosotros, a lo mejor donde trabajamos, estamos contratados por una empresa de outsourcing. Esa te contrata a ti y tú estás chambeando en otra parte. Pero laboralmente, a la hora que quieres exigirle, dicen, yo no soy tu patrón es la prestadora de servicios, la de outsourcing. Yo no. Con independencia de que puedas tú demandar la figura de patrón sustituto, lo que tú quieras. Sin embargo, a veces le damos otra tonalidad. Entonces esa fue, por ejemplo, otra manera de evitar las prestaciones de tipo laboral. Otra es, por ejemplo, en materia de bienes muebles. Un problema que hay hoy en día es el tema del transporte público. A alguien se le ocurrió hacer contratos de bienes muebles sobre el servicio público de transporte, y cuadra perfecto. Normalmente se ha interpretado que hay una prestación de servicios, entonces si tu taxista, si tu chofer choca, la responsabilidad es tuya porque tú eres el propietario. Pero con un contrato de bienes muebles, la responsabilidad es solamente del chofer, porque yo te lo estoy rentando y tú me pagas una renta diaria o de 2 días. ¿No queda perfecto? Está maravilloso ese contrato. Entonces hoy en día en el servicio público de transporte, por ejemplo, muchas personas utilizan contratos de arrendamiento sobre bienes muebles para evadir prestaciones de tipo laboral. Otra cosa ya es que te pelees igual y te van a decir que es violatorio, es ilegal, depende del juez que te toque. Pero la mayoría en la práctica celebran ese tipo de contratos. Pero así lo hacen. Hay otro negocio que se ha utilizado que también no está regulado, que en Estados Unidos se llaman bancos de garantías. Cuando en ocasiones las personas, ¿no?, normalmente quieren, ¿no?, obtener algún tipo de crédito, les piden muchas garantías. Y cuando les piden esas garantías, no las tienen. Entonces no sé si han visto anuncios que dicen, tienes inmuebles, ponlos a trabajar. Eso se llama bursatilización. Cómo volver un activo que es estático en un activo de carácter dinámico. ¿Los inmuebles para qué nos sirven? Para usarlos nada más, para habitarlos, para hacer fiestas, mega reventones y ya. ¿Para que no nos sirven para otra cosa? En este tema de bursatilización, como un activo de tipo estático lo vuelvo dinámico, se utiliza en materia de garantías. Entonces, cuando a las personas les piden muchas garantías, normalmente 5-1 o 3-1, que no las tienen, entonces ellos buscan personas que tengan inmuebles. Entonces dicen, ¿tú que eres una rica hacendada y tienes varios inmuebles? Normalmente las personas casi ya no las quieren rentar, porque a veces tu arrendatario
se cree ya dueño y te destruye toda la casa y ni siquiera te paga. Pero ¿qué te parece si yo te propongo un negocio en donde ella que está pidiendo el crédito, damos 2 de tus inmuebles y a cambio de eso te vamos a pagar un rendimiento sin que tu inmueble se lo entreguemos directamente y aparte tú lo puedes rentar o lo puedes seguir usando? ¿No está súper bueno ese negocio? El problema es el incumplimiento. Pero acuérdate que estamos en materia mercantil. Existe el principio de que a mayor riesgo, mayor utilidad, mayor riesgo. Menor utilidad, menor riesgo. Esas son figuras de carácter metajurídico. Entonces el concepto del orden público no está bien plasmado. Es lo que quiere ser el público en turno. Y esas figuras, la autoridad se hace de la vista gorda y todo el mundo la celebra. En Estados Unidos existen los bancos de garantía, doctor, que se dedican a prestar garantías cuando alguien pide un crédito y no tiene las garantías suficientes. Pero en el derecho positivo mexicano ha caído como en un mercado informal y entonces buscan personas que tengan inmuebles y a cambio de eso está súper bueno el negocio. No te deshaces de tu inmueble, no lo tienes que entregar, lo sigues teniendo, lo puedes seguir usando, lo puedes rentar y a cambio de eso te damos un rendimiento mucho más alto que el que tú obtuvieras rentando tu inmueble o prestándolo o rentándolo para fiestas. ¿Ya te fijaste? Eso es en el derecho público. Dentro del derecho público está el derecho administrativo, que también es una parte de la naturaleza del sistema financiero mexicano, del derecho financiero. El derecho administrativo es el que se refiere a la organización del Estado y las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares. Que se refiere a la organización del Estado y que regula las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares, ¿correcto? De esas dos naturalezas goza el derecho financiero. Ahora sí ya estamos en posibilidad de decir que el derecho financiero es el conjunto de normas jurídicas que regulan a los intermediarios y entidades que forman parte de alguno de los subsistemas, conjunto de normas jurídicas que regulan a las entidades e intermediarios que forman parte de alguno de los sistemas que integran al propio sistema financiero mexicano, así como las operaciones que estos realizan. Conjunto de normas jurídicas que regulan a los intermediarios y entidades financieras que integran alguno de los subsistemas o que forman parte de alguno de los subsistemas que integran el sistema financiero mexicano, así como las operaciones que estos realizan. ¿Ok? Fíjense lo que voy a decir. Hoy en día cuando ustedes busquen derecho financiero existen dos acepciones. La acepción que se refiere a los ingresos y egresos del Estado, que esa no nos interesa, derecho financiero desde el punto de vista del Estado, y el derecho financiero desde el punto de vista de los intermediarios y entidades que forman parte del sistema financiero y las operaciones que esos realizan. Hoy en día no hay una clasificación legal, ¿no?, de los intermediarios financieros. Las clasificaciones que hay son doctrinales, Hoy en día podemos hablar de cuatro subsistemas que forman parte del sistema financiero mexicano. Hoy en día podemos hablar de 4 subsistemas que forman parte del sistema financiero mexicano. Ya dijimos que el sistema financiero mexicano es un derecho está regulado por un derecho de carácter financiero federal con fundamento en el artículo 73 constitucional fracción 10ª. Al Congreso de la Unión le corresponde legislar en materia de intermediación y servicios financieros. Toda la materia financiera es una materia federal que goza de una doble naturaleza, de derecho privado y de derecho público. Derecho privado, ya dijimos, principio de autonomía de la voluntad, ya vimos los principios jurídicos de los contratos, ¿no? Derecho público, derecho administrativo, la organización del Estado, principio, ¿no?, de legalidad, artículo 16 constitucional. La autoridad solamente puede llevar a cabo lo que expresamente le permite la norma jurídica. De derecho privado, porque vamos a ver que las instituciones, la mayoría de instituciones, son sociedades mercantiles que se rigen por el derecho privado. Y por otra parte del derecho público, porque las disposiciones que regulan a los intermediarios y entidades financieras
son de orden público, no admiten pacto en contrario. Adicionalmente por las autoridades del sistema financiero mexicano, que ya dije que son Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la coordinadora sectorial del sistema financiero mexicano, con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Órganos que llevan a cabo la regulación de las operaciones. Banco de México. Banco de México regula las operaciones de tipo, doctora, ¿activas o pasivas? No, pasivas, pasivas. Banco de México regula las operaciones pasivas, o sea, todo lo que tiene que ver con depósitos o préstamos a las instituciones de crédito. Fíjense, para que no se hagan bolas. Dicen, ¿cómo que depósitos y préstamos? Bueno, hay una figura que se llaman PRLVs, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, los llamados PRLVs, conocidos tradicionalmente como pagarés. Cuando ustedes van a un banco y traen lana, dicen, bueno, ¿qué hago? O la deposito, ¿no? O dicen, o lo invierto en un pagaré. El nombre correcto se llama PRLV, pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento. El PRLV es un préstamo que ustedes le están haciendo a la institución, por eso la tasa de interés es mayor que la que les darían a ustedes si depositaran en una o aperturaran una cuenta de depósito bancario de dinero. A ver si queda claro. Mis recursos, cuando voy a una institución bancaria, puedo yo aperturar una cuenta de depósito, donde me dan un interés, doctora. Pero también si yo abro un PRLV o invierto mi recurso en un PRLV, que es un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, ese no es un depósito, doctora. Le estoy yo prestando a la institución, por eso la tasa de interés, ¿no?, por mi inversión en adquirir ese PRLV es mayor que la tasa que me dan de interés por un depósito bancario de dinero tradicional. ¿Sí queda claro eso? ¿Hay dudas? Si hay dudas, me regreso. Ok, bueno. En ese sentido, ¿no? Está también, aparte de Banco de México, están las comisiones, 3 órganos de tipo desconcentrado. Comisión Nacional Bancaria de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la conocida como la CONSAR. Los 3 son órganos desconcentrados y a ellos les compete llevar a cabo la supervisión, inspección y vigilancia del sistema financiero mexicano y en algunos casos la autorización de intermediarios y entidades financieras. Otra vez, Comisión Nacional, ya vimos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinador sectorial. Bueno, Banco de México está regulado en la Ley de Banco de México y en el artículo 28 constitucional. A él le corresponde la regulación de las operaciones de tipo pasivo. Las pasivas son mediante las cuales tú entregas recursos a la institución, ¿ok?, o intermediario financiero, ¿ok? Esas se llaman operaciones pasivas. Ahora bien, tenemos 3 órganos desconcentrados: Comisión Nacional Bancaria de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión, ¿no?, la Comisión Nacional de los Temas de Ahorro para el Retiro. Esas 3 comisiones son órganos de tipo desconcentrado que tienen a su cargo, ¿no?, llevar a cabo la inspección, supervisión, vigilancia y en algunos casos la autorización de intermediarios y entidades financieras. Comisión Nacional Bancaria de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional de los Temas de Ahorro para el Retiro. Después tenemos, ¿no?, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, conocida como la CONDUCEF. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, conocida como la CONDUCEF. Ese es el Ombudsman protector de los derechos humanos en materia financiera. La CONDUCEF es un organismo de tipo descentralizado, doctor, y le corresponde la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros. Te voy a decir una cosa, la neta, el planeta no sirve para nada, ¿no? Pero para lo que sirve es para la constitución del pasivo contingente. Como litigante o como defensor de los derechos humanos en materia financiera, muchas veces a lo mejor algunos de nosotros no tenemos todos los documentos necesarios
Entonces, cuando les piden el informe justificado, la CONDUCEF a las autoridades financieras, es el momento para que tú le pidas todo. Y entonces tú tengas los elementos suficientes para poder demandar posteriormente a la institución. Entonces, sí funciona en ese sentido. Fíjense para qué sirve. Sirve, exacto, no, sirve para que yo me allegue de los elementos y pruebas necesarios para poder demandar después a la institución. Porque a veces... ¿Te acuerdas que antes, en nuestra época, que todavía en algunas, firmabas tú, pasaban la tarjetita en el voucher, ¿se acuerdan? Y te ponían y ya firmabas y ya, a la hora todo es electrónico. Pero, por ejemplo, cuando se te pierde, tú puedes solicitar tu estado de cuenta certificado por el contador público de la institución y te lo tienen que dar. Entonces, a veces cuando tú se los pides así normalmente y estás de pleito con la institución, no te lo dan. Entonces, a través de la CONDUCEF es la manera en que tú lo obtienes. Entonces ahí tú le haces una serie de preguntas y le pides una serie de documentos que tiene que acompañar el informe justificado. Como normalmente la regla es cuando te sientas, las conciliaciones de la CONDUCEF son, está el consejo. A ver, usted, doctor, usted es de Banamex, a ver, usted la cliente. ¿Van a llegar a un arreglo? Y la doctora, no, ya se acabó, muy bien, ya llegamos a la conciliación, muy bien. Les ofrezco, ¿no?, que siga el arbitraje. ¿Se quieren someter al arbitraje? No, gracias, ya se acabó. Así son los procedimientos de la CONDUCEF. Como no se llega a un arreglo, se lleva a cabo la llamada constitución del pasivo contingente, que es lo que ella está reclamando, la institución bancaria lo tiene que meter en reservas. Para eso nos sirve, ¿correcto? Para que se acuerden. Y aparte también tenemos, ¿no?, al IPAB, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el antiguo FOBAPROA, que estaba previsto en la Ley de Instituciones de Crédito. Si no me recuerdo, el artículo 124 de la Ley de Instituciones de Crédito, no me acuerdo. Pero es el IPAB. El IPAB es también un organismo de tipo descentralizado. Fíjense lo que les voy a decir, porque luego esto la población lo ignora, y más nosotros. El IPAB recibe cuotas ordinarias y extraordinarias de las instituciones de crédito, de la banca múltiple. Hoy en día, ¿no, doctora?, te responden por operación, fíjense lo que estoy diciendo. El IPAB te responde hasta 400,000 UDES por todas tus operaciones, por todas las operaciones que tú tengas o inversiones que tú tengas en una institución de crédito. Hoy en día, la UDI está como en 5 pesos, ¿no, doctora? ¿Qué serían? 2 millones de pesos. Entonces, si tú, doctor, tienes 10 millones de pesos, te aplican el famosísimo principio de lástima, Margarito. ¿La verdad? Solamente te responden hasta 2 millones. Eso obliga, doctor, a que tengas que diversificar tus operaciones. Es una manera en que la autoridad financiera hace que se reparta todo el pastel en todo el sistema financiero. Entonces, si ustedes tienen inversiones o van a recomendar inversiones, tienen que recomendar inversiones entre varias instituciones de banca múltiple. Porque si entra, ¿no?, riesgos de liquidez o riesgos sistémicos de los que llama la comisión, ¿no?, que puedan afectar a la institución y que puedan incluso llevarla al concurso o a la disolución y liquidación, ¿no?, es importante que todas las inversiones las tengan estructuradas en varias instituciones, porque si no el IPAB nada más les va a responder hasta 2 millones. Y de ahí va a ir bajando los límites hasta llegar a 0. Les quiero decir que en el sistema financiero mexicano es el único en donde el gobierno federal te responde. En otros países está cerrada la puerta y ya te dijeron, ¿y tu lana? Pues demanda. Haz lo que quieras, demanda. Es todavía el único en donde todavía te pueden a ti responder por tus depósitos. Ahora, ¿cuál es la ventaja que te tengo que dar, doctor? Las instituciones de banca de desarrollo que actúan como banca de primer piso, como son Bansefi y Banjército, sus leyes orgánicas dicen que cuentan con la garantía ilimitada, doctor, ilimitada del gobierno federal. Eso significa, doctor, que si tú tienes 100 millones de pesos porque eres un potentado, te responde por los 100 millones. Entonces, ¿qué te conviene? Depositar toda tu lana, ¿en dónde? O sea, yo nada más te lo estoy poniendo en la mesa, ¿va? En una institución de banca de desarrollo, en Bansefi o en Banjército.
porque cuentan con la garantía ilimitada del gobierno federal. Obviamente no se prestan los mismos servicios, ¿no? Hay muchas deficiencias tecnológicas. Sí. Pero en la cuestión de la garantía de mis inversiones, de mi patrimonio, pues me conviene. Incluso los PRLVs de los que hablaba hace rato, por ejemplo, Banjárcito es el que más te da de intereses. Mi buen amigo el general René, el director general de Banjárcito, él te ofrece mayor tasa de interés en los PRLVs que cualquier institución de banca múltiple. Que cualquier institución de banca múltiple. Yo pensé que sean más bajos. Tiene, fíjate que el general ha puesto en marcha, incluso me dijo que estaban aperturando una nueva sucursal. El problema de Banjárcito es que pues no hay sucursales, ¿verdad? Y tampoco y Bansefi, cuando nosotros teníamos, que todavía siguen teniendo, tenemos las sucursales unipersonales. O sea, soy el gerente, el subgerente, el jefe de la oficina, el cajero y el que limpia. O sea, soy todo. Sí, es cierto, así operábamos nosotros, así éramos nosotros. Y anunciábamos así con bombo y platillo, somos el único que tenemos más de 500 sucursales en todo el territorio nacional. Pero es que eran unipersonales. Unipersonales. Aparte también lo hacíamos por un tema de distribución geográfica, donde no llega la banca múltiple, y también por una cuestión para captar recursos de población de escasos recursos, para favorecerles también la bancarización, que después eso también ahorita lo voy a platicar, pero esa era la razón de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo, los recursos, doctor, son a fondo perdido. No ganamos. La banca de desarrollo no gana. ¿Cómo se llama ahora?